Gracias a vos. Tema del día. Sí, la denuncia contra Julio Iglesias. Bueno, denuncia por agresiones sexuales, maltrato laboral y también trata de personas, que conmociona no solo a España, te diría, sino al mundo. Las protagonistas o estas dos denunciantes son dos ex empleadas, una fisioterapeuta y una empleada doméstica, que habían trabajado con Julio Iglesias en República Dominicana y en Bahamas, en sus residencias en el año 2021. Recordemos, el cantante español tiene 86 años. Y las denuncias, o por lo menos lo que se conoce, se gesta, o el origen en realidad es ya hace varios años por parte de una ONG que recopila varias denuncias, te diría, de más de 15 mujeres. Dos de ellas, que son estas dos mujeres, que después hablan con la cadena española Univisión y con un diario también de allí de España en conjunto, y después realizan justamente estos testimonios. Hay una causa judicial, esto no es solamente mediático. No, igual ellos deciden ir, ellas deciden primero ir a los medios. Primero van a los medios, ya hace, te diría, varios años, es una investigación que lleva mucho tiempo. Por temor a que la justicia, con el poder y exactamente, el poder económico de Julio Iglesias, no avance. Realizan esta entrevista, ahora vamos a ver algunos fragmentos de estos testimonios, después hacen esta denuncia, se transforma en una causa judicial, y después de esta denuncia que se llevó a cabo el 5 de enero de este año, ahora sí se conocen los testimonios públicamente. Si te parece, compartimos a una de ellas. Esclavización moderna, porque me pagaba ese chelito, yo tenía que hacer todo lo que a él le plazca. Y yo sabía que algo estaba mal, pero yo no sabía qué tanto era. Yo sabía que me estaba usando, que estaba cansada, que no dormía, que no quería. Yo sabía eso. Bueno, el relato, estamos pasando lo que se puede pasar, ¿no? Sí, dura 20 minutos. Es bastante extensa, sí, por una cuestión de protección al menor hay solo algunos fragmentos que podemos compartir con ustedes. Por supuesto, se les protege la identidad. Ellas hablan sobre no solo agresiones sexuales en estas dos residencias, en Bahamas y en República Dominicana, sino también habla de trata de personas, ¿no? De una red que sostenía y que era el entorno de Julio Iglesias y que cooptaba a estas mujeres. Dicen también que a partir de estas dos denunciantes podrían aparecer justamente más. Hay otro fragmento. Sí. Antonio, si te parece, lo compartimos. Dale. Yo le decía como que me dolía la cabeza. Él decía, dale una pastilla a la niña. Y me daban la pastilla. Y recuerdo ese mismo día exacto, yo tenía un dolor de cabeza tan grande porque él me jaló el pelo muy duro y porque, como claro, cuando él está teniendo sexo, él te hace lo que quiera. Y cuando él me jala el pelo bastante duro, yo perdí la fuerza porque tengo un dolor de cabeza muy fuerte, y entonces el jalarme tan duro, el dolor de cabeza se intensificó y yo caí al otro lado de la cama y le dije que no podía más, que me reventaba la cabeza. Bueno, ahí la escuchábamos. Bueno, los relatos son... Sí, desgarradores. Son brutales en una. Cuenta además que tenía divisiones entre lo que era el personal de servicio de la casa y, yo no sé, eran las señoritas o qué nombre le ponía, pero era como dos categorías. Personal de limpieza, era de asistentes. Sí. Tenían dos categorías, se manejaban distinto, tenían obviamente, más allá del pago que le podían hacer, estaban en lugares diferentes, había un trato distinto. Sí. Pero lo que pasa, lo acompañaban a meterse en la playa, en lo que es Dominicana, en la casa, creo que en la Romana. Sí. Iban hasta la playa con él, lo tenían que ayudar en muchos casos. Bueno, él tenía un problema de ciática, o tiene un problema de ciática, con lo cual lo tenían que acompañar hasta moverse. Sí. Pero algunas declaraciones son terribles. En Bahamas, en Linford Cay, que es el lugar, digamos, donde él también tenía la otra casa. Una era justamente en donde mencionaba recién y la otra era en Bahamas. A ver, acá hay una estrategia funcional. Es decir, ¿funcional qué quiere decir? Digo por la investigación judicial. Porque él no estaba solo al momento de los abusos, sino que necesitaba a dos encargadas. Esas encargadas eran las que tenían la tarea, además de contratar, cuando necesitaban, personal de limpieza, personal doméstico, vamos a decir, pero con ciertas particularidades. Tenían que ser bonitas, tenían que ser jóvenes, y además, algo que se conoció en las últimas horas, una de la investigación lo hizo el diario .es de España,
3 años de investigación junto con Univisión. Hay una ONG que es la que impulsa también a las mujeres a resguardarlas y a declarar con cierto tipo de resguardos también ante la justicia. A ellas, por ejemplo, ¿qué hicieron los periodistas para constatar que esto era verdad? Porque iba a ser un escándalo y, por supuesto, una conmoción mundial. Se les pidieron de los teléfonos celulares pruebas de lo que estaban contando. Pero no pruebas porque no les creyeran, sino pruebas porque necesitaban para después, cuando se plasmara en los medios, necesitaban un sustento justamente para que no hubiera un contraataque. Bueno, fotografías, audios, mensajes de WhatsApp y de texto, también les proporcionaron a los periodistas y eso lo que los hace fuerte al momento de la publicación. La justicia, ¿qué pasa con la justicia? Porque acá hay una denuncia por trata de personas con fines de explotación, de trabajo forzado y servidumbre, delitos contra la libertad y la indemnidad sexual, acoso sexual y agresión. La denuncia se hizo en España, pero los hechos son en Bahamas, justamente, y en otro país también, en Dominicana, la República Dominicana. Entonces, ¿qué pasa? Como es un ciudadano español, la justicia española puede juzgarlo, incluyendo, obviamente, la posible condena en esos dos países. Si en el otro país es un delito, para la justicia española es lo mismo. Atención con este tema, porque todo esto está en la Fiscalía de la Audiencia Nacional Española, que son durísimos. Y sobre todo cuando hay temas vinculados a explotación sexual, trata de personas y obviamente lo que hemos visto. Acuérdense del jugador brasileño que estuvo preso allí por abuso sexual o presunto abuso sexual también. Algunas de las frases de las que podemos contar, imaginen las peores, bueno, esas están también a propósito de la esclavitud sexual que tenían estas mujeres. No, hay toda una descripción de las cosas que hacían. Sí, además. Me usaba casi todas las noches, dijo una de ellas, en realidad se repite, ¿no? Los encuentros eran primero con una jefa y después con él, claro, es decir, ella participaba también. La jefa, primero la jefa la entregaba, sí, pero además en una de las declaraciones cuenta... La emborrachaba. Sí. También la emborrachaba o le daba sedantes sí, para que ella pudiera relajarse al momento de mantener un encuentro sexual. Es más, ellas denuncian que, por ejemplo, Julio Iglesias le decía, ¿te gusta hacer tríos? ¿Has hecho tríos alguna vez? Bueno, y las hacían participar en un trío con, en este caso, algunas de las encargadas. Después, otra de las cosas que decía... Cuando tenía dolores en la espalda, esos problemas que tenía, ciático, sí. Les hacía practicar una actividad sexual muy particular en ese momento, porque decía que era lo único que a él lo calmaba, entre otras cosas. Y también mencionaba una de ellas que en un momento determinado, como si fuera un médico, les auscultaba, les tocaba los pechos y les decía, no te preocupes, yo soy experto en senos. Digo, las denuncias son tremendas, son varias fojas de cada una de ellas. Imposible creer que está preparado. Por lo menos hasta el momento nada. Y esta ONG ha hablado mucho con estas mujeres. Y lo que mencionaba por lo menos una de ellas es, entre otras cosas, ahora van a ver algunos documentos, les hacían realizar estudios clínicos. Cualquiera puede decir, para entrar en un trabajo, un estudio clínico sensible, si tiene problema de corazón, al momento de un esfuerzo, pues tiene que limpiar, tiene que correr un mueble, ayudarlo y demás. Les hacían estudios de VIH, estudios, obviamente, de su sexualidad y demás. Entonces a ellas, claro, les parecía muy raro, pero como era un trabajo, dijeron, bueno, serán muy exigentes. Después se dieron cuenta que no, que lo que buscaba era que justamente ninguna de ellas tuviera enfermedades para poder abusar de ellas también. Esta es la interpretación que para cuidarlo a él. Exacto. Todo les hacían un chequeo y vivían con él, si vienen no en la misma casa, en una casa que sería la casa justamente del personal doméstico de ese lugar, pero siempre estaban controladas. Siempre estaban controladas y además obligadas a servirle, lo digo directamente, a servirle al patrón, en este caso a Julio Iglesias, en sus deseos sexuales. En algunos relatos las dos cuentan que los primeros días de trabajo las obligaba a andar por la casa desnudas, a estar sin corpiño en frente de él y en la pileta, en la piscina que tenía en la residencia de República Dominicana. Ninguna de las dos quería denunciar
hace 3 años cuando se encuentran con esta ONG, que después, por supuesto, las ampara y las acompaña en todo este proceso, y con el transcurso de los meses entendieron que el camino correcto era este para poder abrirle la puerta al resto de las posibles denunciantes que podrían aparecer a partir de ahora. Los relatos son tremendos. En Antena 3, que es una cadena también española, el día de ayer habló una conductora que comentó que se pudo comunicar con el entorno y con el propio Julio Iglesias y dijo que es la primera vez que se encuentra preocupado por una cancelación. Y que se encuentra también mal de salud, y asustado y angustiado. Eso es lo que dice el entorno. La cancelación, primero va a ser lo de menos. Es lo de menos. Sobre todo la de Julio Iglesias ya. El tema es que avance en la justicia. Te habla un poco también de cuáles son las preocupaciones del cantante frente a una situación así. Y habló también... Pero que además, por todo lo que vas leyendo, ¿cuál sería la primera reacción en estos casos? Campaña de prensa. Esto es imposible. No. Es imposible. Imposible. Y además las mujeres coincidían en algo. ¿Por qué hacían esta denuncia? Primero por ellas. Segundo, por las que también deben haber padecido. Ellas dicen, nosotros no fuimos las únicas. Sabemos que esto era una práctica de muchos años y que tal vez algunas escaparon de ese infierno, del cual nosotros después de un tiempo pudimos escapar, pero lo que queremos, en especial una de ellas, ahí se menciona como Rebeca y Laura, no son los nombres verdaderos, las preservan por supuesto. Lo que dicen, nosotros lo que queremos es que no solamente haya justicia, sino que se animen a denunciar a aquellas que también fueron abusadas. Sí, y perdón, no solo a Julio Iglesias, sino a toda la red que permitió esto, ¿no? De cómplices y de partícipes. Las dos personas encargadas fundamentalmente de todo el que sistema. Las cooptaban, que las llevaban. Acá, de hecho, por la denuncia, por las formas y demás, hay captación, traslado, alojamiento y aislamiento. Claves básicas para la trata de personas o la esclavitud sexual de mujeres o de hombres también. Ahora, ¿no hay causa en Dominicana? ¿Es solamente en España la causa? Ellas hablaron, hicieron la denuncia en España. Lo que obviamente va a pedir es toda la investigación, comprobar tiempos, movimientos y demás que se hayan producido en Dominicana y también en Bahía. Porque inicialmente no quisieron hacerla en Dominicana por una cuestión obvia de poder y de influencia de Julio Iglesias. Tal cual, sí. Es lo mismo que pasó más o menos con Telma Fardín. El caso de Telma Fardín, donde fue en otro país, se investigó, bueno, él está en Brasil, ya todo lo que conocemos. Acá exactamente lo mismo. Lo que pasa es que, a diferencia de la Argentina, que no pudo, o fue un juicio diferente, en España sí se puede. Sí se puede porque es un ciudadano español.